Hola alumnos, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a su clase de TLR, segundo semestre, donde vamos a aprender diferentes cosas que ya hemos reforzado en el semestre anterior. Este semestre ahora vamos a trabajarlos directamente. Espero que hayan tenido una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Este es nuestro primer video del segundo semestre de TLR. En esta ocasión, en este primer tema, vamos a ver el desarrollo de la lengua en mi bloque 1 de mi libro 2 de TLR. Vamos a ver las palabras primitivas y las palabras derivadas. Vamos a aprender qué es. Quizás en este momento te suene como términos extraños o ajenos a ti, pero es muy sencillo de entender. Para poder entender cómo se formaron las palabras, cómo comenzaron, existe una rama que se llama etimología, que es la que se encarga de estudiar el origen de la lengua, el origen de las palabras y cómo poco a poco fueron evolucionando. Entonces, para poder entender mejor este tema, vamos a ver dos conceptos que son palabras primitivas y palabras derivadas. Es muy sencillo de entender. Las palabras primitivas son aquellas palabras que tienen una raíz etimológica de un significado específico, ¿ok? Por ejemplo, pienso en la palabra pan. La palabra pan es una palabra primitiva porque se creó específicamente para nombrar al pan. Sin embargo, después vienen las palabras derivadas, que son todas aquellas que surgen o se derivan de las palabras primitivas. Por ejemplo, en el caso de pan sería panadero o panadería. Se les agrega diferentes morfemas, que son estas estructuritas, lexemas y morfemas, que son los que se agregan a las palabras para poder nombrar otros términos, ¿ok? Entonces, tenemos que las palabras primitivas son aquellas que nos van a permitir nombrar a las cosas que tienen una raíz etimológica, un origen etimológico, que fueron creadas para nombrar específicamente algo, y las derivadas son aquellas que surgen a partir de estas primitivas y son para nombrar cosas relacionadas con mi palabra primitiva. Muy bien, para eso también tenemos que entender el concepto de morfología, que es la parte de la gramática que estudia la estructura de las palabras. Si yo divido mi palabra morfología en morfo y logía, logía siempre va a ser el estudio de algo y morfo es la forma. Entonces, así es muy fácil entender, por eso es importante conocer la raíz de las palabras. Morfología es el estudio de la forma en cómo se ordenan las palabras, ¿ok? Y después tenemos el concepto de derivación y composición. Quizás por ahora te parezca demasiado complejo entender estos términos, pero los vamos a ir viendo en nuestros ejercicios del libro y además vienen en tu guía en una perfecta explicación con todo y actividades. La derivación es cuando se le agregan prefijos o sufijos a las palabras, ¿ok? Recuerda que te dije que las palabras compuestas tienen prefijos y tienen sufijos, que son estas palabritas que van antes o van después de mi palabra primitiva. Muy bien, y la composición es lo mismo que la derivación, pero se le agregan palabras a otras palabras ya formadas, ¿ok? Es decir, en la derivación se le agregan solamente prefijos y sufijos. Ejemplo, la, los, subterráneo, panadería. En cambio, en la composición no nada más se le agregan estas palabritas, se le agregan palabras completas. Por ejemplo, sacapuntas. Saca es una palabra y puntas es una palabra. Entonces, si las unimos, ahí es una composición y tenemos sacapuntas. Muy bien, como les mencioné, hablamos de la etimología, del origen que tienen esas palabras, de estudiar la importancia que tiene estudiar el origen y la evolución de las palabras. Los prefijos y los sufijos son fonemas. ¿Qué son fonemas? Son los soniditos que tienen las palabras, es decir, cómo suena mi palabra para poder yo integrarla, ¿ok? Que ayudan a formar nuevas palabras. Los prefijos se llaman así justamente porque van antes de mi palabra primitiva. Es decir, por ejemplo, en el caso de subterráneo que ya les había comentado, terráneo es la palabra primitiva que se refiere a debajo de la tierra, a la tierra, y sub sería un prefijo porque va antes de la palabra primitiva. Entonces subterráneo es que va debajo de la tierra.
Y por lo contrario, los sufijos van al final de la palabra primitiva, ¿ok? La palabra, por ejemplo, sana es una palabra primitiva, pero si le agregamos el sufijo ción, tenemos la palabra sanación, ¿ok? Entonces, el sufijo va después, el prefijo va antes. Muy bien. Pero vamos a ver ahorita específicamente mis sufijos y mis prefijos grecolatinos. ¿Qué quiere decir grecolatino? Grecolatino es todo aquello que deriva de la lengua griega y latina, como por ejemplo el español. Nuestro español está 75% derivado del latín, las palabras, y otro porcentaje mayor, o sea, lo que resta es del griego y un poco del inglés, un poco del árabe. Entonces, por eso, todo lo que nosotros vemos en etimología debe ser grecolatino. Las palabras van evolucionando y esta relación que existe del español con otras lenguas nosotros tomamos el sufijo y el prefijo del latín y del griego. Entonces, todos mis sufijos y todos mis prefijos tienen una significación, tienen un significado, ¿ok? Por ejemplo, si yo a la palabra sanación le pongo el sufijo ción, ese sufijo tiene un significado específico. Si yo conozco ese sufijo, voy a saber el significado de mi palabra completa. ¿Ok? Estos significados, sufijos y prefijos latinos y griegos vienen en la página 21 de tu texto, en una tablita donde van a decir específicamente qué significado tiene cada sufijo y cada prefijo. Espero que hasta este momento hayas tenido una comprensión completa de nuestro tema, de las palabras compuestas y las palabras derivadas y cómo se componen de sufijos y prefijos. Es facilísimo entenderlo. Cuando realices tus actividades te vas a dar cuenta que son palabras que hemos manejado durante todo el tiempo que hemos tenido en nuestra habla. Desde que aprendimos a hablar, empezamos a usar esas palabras, algunas veces sin siquiera darnos cuenta, pero están ahí presentes y es importante que las reconozcamos y las usemos conscientes de lo que estamos usando, ¿ok? Espero que te haya quedado muy claro. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente video.